Hola, bienvenidos una vez más a este videoblog de Yago Loro. Pues como ya os habéis visto, si quizás habéis venido del vídeo de los 10 finalistas de la primera de las semifinales de Eurovisión, pues sí, una vez más vamos a hablar de Eurovisión. Y en esta ocasión pues vamos a hablar, como ya os digo, pues de las canciones que yo pasaría a la final, de los países que participan en la segunda de las semifinales, la del jueves. Así que nada, simplemente recordad que precisamente eso, hay un vídeo ya específico para mis 10 finalistas de la semifinal número 1, aquí también en mi canal, lo veréis en cualquier parte. Que podéis ver después, no hace falta que pauséis este vídeo, ya lo podéis ver después porque son vídeos completamente diferentes y independientes uno de otro. Y recordaros también que en mi Instagram, no obstante, estoy ya subiendo desde primeros de abril mi top completo del 41 hasta mi canción favorita de este año, que allí cada día voy desvelando pues un puesto más hasta descubrir pues eso, cuál me gustaría que ganara este año y qué país me gustaría que fuese, por lo tanto, el anfitrión del año que viene. Comenzamos a desvelar las 10 finalistas que yo pasaría de la semifinal número 2. Suiza. Así es, Luca Hänni me parece que lo va a hacer muy bien, tiene un desparpajo, vamos, bailando lo hace fenomenal. La canción en sí es muy comercial, es muy pegadiza, tiene unos toques latinos que están muy de actualidad últimamente, o sea que en ese sentido no hay ningún problema por vender la canción. Por vender el show, la puesta en escena, con este chico desde luego lo tienen todo porque canta muy bien, baila muy bien, es guapo y vamos, si se lo marca bien y se lo trabaja bien este año Suiza, puede tener una muy buena posición ya de cara incluso a la final, porque vamos, yo es que los veo clarísimamente en la final y yo espero que, vamos, alguna catástrofe de que él no pueda aguantar mientras baile, pues debería de pasar a la final sí o sí, vamos, se lo merece y creo que estamos todos de acuerdo en eso. Azerbaiyán. Ya lo sé, lo que me vais a decir, que es una canción bastante comercial, muy Suecia, digamos, en el sentido de que pues es un producto sueco que cualquier canción comercial podría haber aportado. Y bueno, a mí es que me gusta el toque, me gusta este toque electrónico, pop, una melodía que se te queda en la mente, con ese estribillo también muy potente. No sé, me gusta mucho la propuesta de Azerbaiyán de este año, reconozco que es verdad que no es nada especialmente diferente de otros años que nos puede ofrecer cualquier otro país, no es nada identitario tampoco de Azerbaiyán, pero me gusta mucho la canción y desde luego que no le veo tampoco muchas dificultades para que pase a la final, al menos eso es lo que espero y creo. Armenia. Bueno, pues si hemos visto ahora este país del Cáucaso, ahora vamos a pasar al otro. Y con esto ya, pues para quien haya visto mi vídeo de las finalistas que yo pasaría de la semifinal número 1, pues ya sabéis que para mí todos los países del Cáucaso, los tres pasarán a la final, al menos a mí es que me gustan mucho las propuestas que suelen llevar estos tres países en general. Y este año Armenia pues también me sigue gustando mucho, me parece que es una canción bastante comercial, con una chica que lo hace fenomenal, lo da todo, espero que los agudos los siga dando igual de perfectos que como la versión de estudio también en el directo de la semifinal. Y espero por tanto que pase la final desde luego, porque la canción en sí da a una puesta en escena bastante potente si saben estudiar bien el escenario. Y bueno, de Armenia no tendríamos que esperar en este sentido, salvo un buen trabajo en cuanto a la puesta en escena, así que no tengo ningún problema tampoco en pasar a la final Armenia. Rusia. Sí, ya lo sé, Sergei Zazarev, que es el favorito de este año, uno de los muchos favoritos que hay, porque está bastante abierto todavía a estas alturas el concurso este año. Sí, yo lo he pasado, aunque quería admitir que lo he pasado pues un poco entre comillas por descarte, en el sentido de que esta segunda semifinal, no sé si a vosotros pasará también lo mismo que a mí, pero la veo un poco más floja, un poco bastante más floja que la semifinal número 1, pero bueno, Rusia está ahí y vamos, y está clarísimo que va a pasar a la final porque es Rusia, porque es Sergei, porque es la canción y porque todo y vamos, no hay ninguna duda, así que bueno, para mí también merece estar en la final, lo reconozco. Irlanda. Pues sí, ya lo siento, es una canción comercial muy tonta, muy básica, muy divertida también, muy alegre, y quizás también es un poco eso lo que voy buscando en las canciones. Y aparte, pues como ya digo, es una canción divertida, alegre, que se te queda en la cabeza lo tonto, el estribillo, y como es una de las semifinales más o menos bastante mediocres en cuanto al nivel en general, pues es muy fácil que Irlanda pase la final. No sé, ya veremos a ver, porque también están ahí bastantes escandinavos, a ver cómo se apoyan entre ellos también, en fin, ya veremos a ver. Así que yo espero que sí, porque al fin y al cabo una canción pop comercial sencilla y sin pretensiones, pues también puede tener su plaza en la final, ¿por qué no? Países Bajos.
Bueno, pues sí, ya hemos llegado al gran favorito de esta edición y la verdad es que no me extraña porque es verdad que él lo hace de maravilla, tiene una potencia vocal, una experiencia, una calidad, una calidez también en la voz. A mí me encanta muchísimo, me emociona cada vez que canta este hombre, lo hace fenomenal en directo. La canción en sí es súper emotiva y me gusta mucho la propuesta holandesa de este año. No tengo ninguna duda que va a pasar a la final, todo el mundo lo dice y es por eso un poco también en parte porque lo que es favorita. Yo desde luego lo confirmo, es una de mis favoritas también y desde luego que tiene que estar ahí peleando por los últimos puestos de más arriba de la tabla en la final del sábado, sí o sí. Austria. Ya lo siento, pero es que sí tengo mucha debilidad por esta cantante, por Painda. Lo que he estado escribiendo de ella me gusta mucho, su universo, su personalidad, la música que hace. Con esta canción que presenta Eurovisión, pues también me ha gustado mucho, me ha conquistado, me parece muy intimista, muy personal, me ha enganchado. Y ya está. Y el videoclip también es muy sencillo y espero que la puesta en escena juegue mucho con las luces, juegue mucho con una producción muy sencilla al fin y al cabo, porque la canción en sí tampoco merece mucho más. Espero que llegue a conectar con el público y con la cámara al fin y al cabo, porque desde luego que me daría mucha pena que Austria no pasase a la final por la calidad de la canción en sí y por la personalidad de la cantante. Así que yo, personalmente al menos, desde luego que por mí, directa a la final sin ninguna duda. Albania. Así es, mi segundo país fetiche desde hace ya muchos años en Eurovisión, que es a menudo maltratado, desgraciadamente, no tan valorado como al menos a mí me gustaría o como yo lo valoro siempre todos los años. La gran mayoría de las propuestas que han enviado todos los años me han encantado y siempre están bastante arriba en mi top, siempre, cada vez que sacan la canción, porque me gusta mucho el estilo de música que hacen allí. Entran en las entrañas precisamente de la música, tiene una melodía muy bien configurada, muy compleja, me gusta mucho, la canción es preciosa también con la letra, para quien no la haya visto todavía en inglés de traducción les invito a que lo hagan. Jonida lo hace fenomenal en el directo, o sea, se nota que, vamos, tiene una voz súper portentosa, súper, vamos, genial, o sea, no hay nada que decir a la canción, a la cantante. Por favor, Albania este año, por favor, pasa de nuevo a la final porque es que te lo merecerías. Además es que estás jugando una semifinal bastante fácil, es la semifinal más floja de las dos, así que por favor, Albania, vuelve a hacer el milagro que hizo Eugent merecidamente el año pasado, así que pasa a la final. Lituania. Para muchos quizás sea una sorpresa el hecho de que yo haya pasado a Jurijus, a Lituania, a la final, pero no sé, pues efectivamente es una canción bastante simple, bastante comercial, normalita, pero me gusta mucho, a lo tonto, es decir, se me queda bastante en la cabeza el estribillo, me parece bastante pegadiza y me gusta, es alegre, es dinámica, es divertida, ¿por qué no? Siendo que es una semifinal floja, lo veo perfectamente en la final, ¿por qué no? Oye, yo sé que no lo va a tener fácil porque es Lituania, los pobres están siempre infravalorados en Eurovisión, pero bueno, por lo menos yo les doy mi pase a la final, ánimo Lituania. Macedonia del Norte. Tamara, hija, como te estábamos esperando, ya podrías haber hecho una canción así tan bonita, tan emotiva, tan preciosa como la de este año, cuando has venido otras veces acompañada de tu hermana o con un trío, no sé qué, en fin, que has hecho muy bien en volver, tía, porque de verdad, o sea, súper emotiva la letra, ella canta muy bien, es una balada súper clásica, atemporal, es decir, no hay nada que decir al respecto de que innove o no, o sea, no innova nada, pero me parece súper bonita, estás buscando, pues eso, una lagrimilla fácil, mover al público con algo que es un poco internacional, pero claro, es que claro, cuando quieres emocionar, pues tienes que ir a lo fácil, a lo sencillo, a lo que todo el mundo pueda entender. Sin embargo, pues le ha quedado una canción, a mí me parece muy bonita, muy emotiva, ella lo hace fenomenal y desde luego que me gustaría muchísimo que pasara a la final, por favor, porque Macedonia del Norte está siempre muy castigada, siempre se queda en el 11, en el 12, justo para pasar a la final y nunca lo hacen los pobres. Yo este año espero y deseo y creo, por favor, que sí, que pasen a la final, así que por favor, Macedonia del Norte pasa, votadle todo, sea Tamara. Y bueno, hasta aquí ha estado el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, ya sabéis que tenéis aquí abajo en la cajita de comentarios todo el espacio del mundo para que habléis al respecto de vuestras 10 finalistas. Me podéis comentar al respecto de las sorpresas que habéis tenido con respecto a mis favoritas, en cuáles coincidimos, en cuáles no, por qué he hecho estas elecciones y no otras, en fin, criticadme todo lo que queráis, pero aquí abajo siempre y con humildad y respeto, por favor. Y nosotros nos vemos dentro de unos cuantos días, semanas, no lo sé, porque seguiremos hablando de Eurovisión, no sé si antes o después justo de Eurovisión, pero bueno, va a haber más temática y más vídeos de Eurovisión en este canal, así que de momento, eso sí, como siempre, soy bueno, sé, bye bye. Así que sin más dilación, simplemente recordar...
Irlanda me gustaría mucho que pasara a la final por callar bocas, porque hay mucha gente que está por ahí diciendo que no. ¿Quién me queda? Que has hecho muy bien en venir, tía, porque... Y con esto ya, pues para quien haya visto mi país... En fin, que has hecho... ¿Y ahora qué ponemos? ¡Dibujos animados!